¿Cómo están mis queridos hermanos de la Iglesia Central? Dios es amor. Siempre es un gozo, una alegría permanente el hecho de poder llegar hasta su casa, hasta su hogar y compartir el consejo de la palabra de Dios. El día de hoy quiero que pensemos cómo Dios siempre habla al hombre, cómo ha hablado ayer y cómo está hablando hoy. Y muchas veces el Señor utiliza diversos procesos, diversos mecanismos. Ha hablado con sus hijos directamente al oído, como hizo con los profetas. Ha hablado en diversas manifestaciones. Ha hablado también a través de su creación, de sus montañas imponentes, de sus bosques preciosos, lo que la gente llama la naturaleza. Ha hablado a través del sol que sale todos los días para buenos y para malos, cuando llueve, cuando truena. Pero también habla hoy a través de su palabra escrita, porque sabemos que esta es inspirada por Dios. Él lo afirma, por lo tanto, es verdad. Hoy, precisamente en esa idea de cómo Dios habla con nosotros, quisiera que tuviéramos como texto base el libro de Ezequiel. Y del libro de Ezequiel quisiera que fuéramos al capítulo 22. Vamos a leer del verso 1 en adelante, precisamente hasta el verso 6. Dice la palabra de Dios. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharan porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque tu palabra siempre nos da aliento, porque tu palabra siempre nos muestra, Padre, que estamos en el camino correcto. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Gracias porque nos permites entenderla. Gracias porque nos permites hacer una práctica diaria de lo que aprendemos. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Cuando decimos que el Señor ha hablado en diferentes tiempos, nos referimos precisamente a esto. Aquí está hablando con Ezequiel, uno de los profetas del Antiguo Testamento. Esto lo ubica entonces muchos años antes de Cristo. Luego continuó hablando Dios a través de Cristo, a través de sus profetas, a través de sus apóstoles, a través de quienes le seguían, y hoy lo sigue haciendo con nosotros a través de su palabra. Y mi pregunta es, ¿será que lo que afirma aquí en Ezequiel ha cambiado en algo? Y la respuesta es obvia. Nada ha cambiado. Seguimos los hombres teniendo las mismas actitudes que Dios señala precisamente acá. En el verso 1 dice, me dijo, hijo de hombre. Y lo que Dios está estableciendo ahí es tú, que has nacido de la simiente que está en la tierra. O sea, tú que has nacido de una simiente que tiene pecado. Tú que necesitas el perdón de los pecados. Hijo de hombre. ¿Y sabe qué le dice? Párate, voy a hablar. Ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Esta es una actitud que Dios quiere siempre de nosotros, de respeto, porque Él nos va a hablar.
de respeto, porque vamos a escuchar palabra que precisamente sale de los labios de Dios. Y dice el verso 2, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí. Mire qué importante. Estamos en el Antiguo Testamento, todavía no ha venido de manera general el Espíritu Santo a la tierra. Pero como la Escritura señala, esporádicamente y por fines específicos venía precisamente a la tierra. Porque Él, igual que Dios, siendo Dios, es eterno, es desde antes y será aún después. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. O sea, donde yo estaba parado, alcancé una firmeza que no tenía, porque el Espíritu estaba en mí, y oí al que me hablaba. Este oí al que me hablaba hace una alusión que aquel que no tiene al Espíritu no puede oír. No puede oír y entender lo que Dios le está diciendo. Y eso ocurre hoy. ¿Cómo mora el Espíritu Santo en nosotros? A través de Cristo Jesús. Cuando hacemos una decisión por Él, el Espíritu mora en nosotros. Y este nos permite entender, comprender y aceptar la palabra de Dios como válida. Y me dijo, hijo de hombre, le vuelve a decir de dónde es su descendencia. Yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes. ¿Qué es la rebeldía, hermanos? Es ir contra la voluntad de aquel que está ordenando algo. Y dice Dios, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. La rebelión tiene que ver entonces con la desobediencia. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Y hoy Dios sigue diciendo lo mismo en relación a todo el mundo, que éste se ha rebelado contra Dios. Este no quiere escuchar lo que Dios determina. Yo pues te envío a hijos de duro rostro, de una faz completamente desfigurada y de empedernido corazón, o sea, son tercos en lo malo. Les encanta estar en el estiércol. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Por eso el oficio de profeta era tan alto a los ojos de Dios, pero tan mal visto por la gente acá en la tierra, porque el profeta estaba escuchando lo que Dios le decía y tenía que transmitirlo en su viva voz. Y Dios le dice, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, ni tengas miedo de sus palabras, y no les temas, pero conocerán que hubo profeta entre ellos. Finalmente, tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. La pregunta del día ¿es usted casa rebelde? ¿Realmente está escuchando usted el consejo de la palabra de Dios para aplicarlo en su vida? ¿O simplemente lo escucha porque es bonito oírlo? ¿O simplemente lo escucha porque qué agradable cuando enseña fulano de tal? ¿Cómo me gusta cuando nos predica fulano? No, hermano, no es esa ni la idea ni la intención de Dios. La intención de Dios es que su palabra moldee nuestra vida, que su palabra nos lleve a un cambio de actitud, que si estábamos haciendo mal, que de hecho hemos hecho mal siempre porque es nuestra definición que somos amadores de lo malo, y entonces tengamos una verdadera conversión. No seamos esa casa dura que Dios señala, seamos más bien hijos con un corazón suave, enseñable, que sea fácil de mostrarle el camino y la verdad que Dios nos enseña a todos a través de su palabra.
Vamos a orar. Dios, cuánta gratitud hay en nuestro corazón porque tu palabra nos enseña, porque tú nos muestras día a día, acto tras acto, cuál es realmente la actitud que debemos de tener en relación a tu señorío. ¿Por qué debemos de amarte y no temerte? ¿Por qué debemos de servirte y no ser casa rebelde? Gracias Dios por eso. Gracias por la enseñanza. Gracias porque esta nos hace mejores hijos tuyos. Ahora, Padre, queremos agradecerte por la vida, por la salvación y por todo lo que tú haces. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis muy queridos hermanos de la Iglesia Central. Dios es amor. Siempre es un privilegio, una alegría enorme estar con ustedes. Dios les bendiga.